¿Por qué después de los 30 la fuerza muscular se siente distinta? Muchas personas notan algo curioso a partir de los 30 años. No es que el músculo desaparezca de un día para otro, ni que el cuerpo deje de funcionar, pero la fuerza ya no se siente igual. Movimientos que antes salían automáticos ahora requieren más concentración. La recuperación es más lenta. Y, en algunos casos, aparece una sensación difícil de describir. El músculo está ahí, pero no responde con la misma confianza. Este vídeo no es para decirte que todo va cuesta abajo, ni para simplificarlo con frases como es la edad. La realidad es mucho más interesante y mucho menos conocida. Quédate hasta el final, porque la explicación más importante no tiene que ver directamente con el músculo. Al final vamos a entrar en el mecanismo que realmente cambia después de los 30 y que determina cómo se siente la fuerza, incluso cuando el músculo sigue estando sano. No es solo pérdida de músculo, y esto es clave, existe una idea muy extendida. Después de los 30 empiezas a perder masa muscular y por eso te sientes más débil. Pero esta explicación es incompleta. Desde el punto de vista científico, la pérdida significativa de masa muscular asociada a la edad, sarcopenia, no ocurre de forma relevante tan temprano. En la mayoría de las personas sanas, los cambios estructurales grandes aparecen décadas después. Sin embargo, la sensación de fuerza distinta puede aparecer mucho antes. Esto nos lleva a una micropregunta muy común. Si aún tengo músculo, ¿por qué no se siente igual que antes? Porque la fuerza no depende solo del tamaño del músculo, sino de cómo el sistema nervioso lo activa, lo coordina y lo regula. El cambio silencioso. ¿Cómo se activa la fuerza? Cuando eras más joven, el sistema nervioso tenía una tendencia más arriesgada, permitía activar fuerza rápidamente, con menos evaluación previa. Después de los 30, el cerebro empieza a priorizar eficiencia y protección sobre explosividad. No porque estés dañado, sino porque el sistema se vuelve más estratégico. Desde la neurofisiología, esto implica cambios sutiles en el reclutamiento de unidades motoras, la sincronización entre músculos, la relación entre esfuerzo percibido y fuerza producida. El resultado es que para la misma acción, ahora necesitas más concentración, más calentamiento, más coherencia interna. ¿Por qué antes podía hacer fuerza en frío y ahora no? Porque el sistema nervioso ya no asume que todo es seguro por defecto. Ahora evalúa primero. La fatiga ya no es solo muscular. Otro cambio importante es cómo se percibe la fatiga. Antes, el cansancio aparecía cuando el músculo realmente estaba agotado. Después de los 30, muchas veces la fatiga aparece antes, incluso con esfuerzos moderados. Esto no significa que tengas menos capacidad, sino que el cerebro es más sensible a señales internas como variaciones metabólicas, estrés acumulado, falta de recuperación real, inflamación de bajo grado. ¿Por qué me siento cansado antes de llegar al límite? Porque el sistema nervioso ahora anticipa el límite en lugar de esperarlo. Es un cambio de estrategia, no un defecto. ¿Por qué la fuerza se siente menos confiable? Una de las quejas más repetidas no es no tengo fuerza, sino no confío en mi fuerza como antes. Esto es crucial. La confianza física no vive en el músculo, vive en el cerebro. Y después de los 30, el cerebro empieza a integrar más información antes de autorizar un esfuerzo intenso. Historial de molestias, experiencias previas, calidad del sueño, carga mental. ¿Por qué algunos días me siento fuerte y otros no, sin razón clara? Porque la fuerza ya no depende solo del músculo disponible, sino de la coherencia del estado interno. Si esa coherencia varía, la salida de fuerza también. Cambia la calidad de la señal nerviosa, no solo la fuerza. Después de los 30, uno de los cambios menos visibles pero más influyentes ocurre en la calidad de la comunicación entre el cerebro y el músculo. No se trata de que el nervio falle, sino de que la señal se vuelve más selectiva. Estudios en neurofisiología muestran que, con el paso del tiempo, el sistema nervioso tiende a reducir la frecuencia de descarga máxima en ciertas unidades motoras, especialmente aquellas asociadas a movimientos rápidos y explosivos. Esto no elimina la fuerza, pero modifica cómo se siente. Antes, la activación era más automática. El cerebro enviaba una señal intensa y rápida, incluso para tareas que no lo requerían. Después de los 30, la señal se vuelve más medida, más económica. El sistema busca eficiencia, no demostración. ¿Por qué siento que tengo fuerza, pero me cuesta sacarla rápido? Porque la velocidad de activación depende más del sistema nervioso que del músculo. Y ese sistema, con los años,
prioriza control sobre explosividad, incluso en personas entrenadas. El papel del cerebelo y la coordinación fina. Otro cambio clave tiene que ver con la coordinación, no con la potencia. La fuerza funcional no depende solo de cuánta energía produces, sino de cuán bien coordinas múltiples músculos al mismo tiempo. Después de los 30, el cerebelo, estructura clave para la precisión y el ajuste fino, se vuelve más sensible a errores. Esto significa que, ante la mínima sensación de descoordinación, el sistema reduce la intensidad del movimiento para mantener estabilidad. ¿Por qué siento que antes hacía los movimientos más limpios y ahora más torpes? Porque la fuerza no se expresa de forma aislada. Si el sistema detecta que la coordinación no es perfecta, limita la fuerza total como medida de seguridad. No es debilidad, es regulación. Esto explica por qué muchas personas dicen, puedo hacer el movimiento, pero no se siente sólido. Cambia la relación entre esfuerzo y resultado. Un fenómeno bien documentado en fisiología del ejercicio es que, con la edad, la percepción de esfuerzo aumenta antes que la fatiga real. Es decir, el cerebro empieza a avisar antes, incluso cuando el músculo aún tiene capacidad. Este mecanismo está relacionado con cambios en la integración sensorial, la interpretación del esfuerzo, la señalización central de fatiga. ¿Por qué siento que me estoy esforzando más para lograr lo mismo? Porque el cerebro ahora cobra antes el costo del esfuerzo. No porque no puedas, sino porque quiere evitar escenarios de sobrecarga. Esto hace que la fuerza se sienta más pesada, más costosa, aunque objetivamente no haya una gran pérdida muscular. La recuperación neurológica ya no es instantánea. Otro punto crítico es que, después de los 30, la recuperación no es solo muscular. La recuperación neurológica, la capacidad del sistema nervioso para volver a autorizar altos niveles de activación, se vuelve más lenta. Antes, un mal día se compensaba rápidamente. Ahora, el sistema necesita más señales consistentes de estabilidad para volver a confiar. ¿Por qué un mal día se siente como si arrastrara varios más? Porque el cerebro aprende por acumulación. Si detecta varios episodios de fatiga, estrés o bajo rendimiento, ajusta el umbral de activación hacia abajo durante más tiempo. Esto no es patología, es un sistema que aprende a proteger recursos. La fuerza se vuelve contextual. Después de los 30, la fuerza deja de ser un atributo constante y se vuelve altamente dependiente del contexto. El mismo cuerpo puede rendir muy distinto según hora del día, estado mental, nivel de estrés previo, calidad del descanso acumulado. ¿Por qué en algunos contextos me siento fuerte y en otros no? Porque el cerebro ya no separa fuerza de entorno. Evalúa todo el sistema antes de decidir cuánto permitir. Por eso muchas personas sienten que ya no pueden improvisar físicamente como antes. No es declive, es cambio de estrategia. El error más común es interpretar estos cambios como decadencia. Desde la biología, no es un declive abrupto, sino un cambio de estrategia adaptativa. El sistema nervioso adulto no busca máximos constantes, busca sostenibilidad. La fuerza ya no se libera por reflejo, sino por contexto favorable. Esto explica por qué muchas personas, cuando entienden su cuerpo, pueden rendir muy bien después de los 30, pero de una forma distinta. Hay personas que no sienten que hayan perdido fuerza, pero sí sienten que la fuerza dejó de ser automática. Antes, el cuerpo respondía sin que hubiera que pensarlo. Ahora, muchas veces, el movimiento exige una especie de permiso interno. No es duda consciente, no es miedo, es una pausa muy breve, casi imperceptible, en la que el cuerpo parece preguntarse si vale la pena activar todo. Ese pequeño retraso no se ve desde fuera, pero por dentro se siente como una resistencia invisible. Y esa sensación no suele encajar con la idea clásica de estar débil. Otras personas describen algo distinto. Hay días en los que se sienten físicamente capaces, incluso estables, pero cuando intentan hacer fuerza aparece una sensación de desorganización, como si el cuerpo no se alineara del todo. El músculo no duele, la articulación no falla, pero el movimiento no fluye. Esto suele confundirse con torpeza o falta de forma, cuando en realidad es el sistema nervioso reduciendo la intensidad para mantener control. La fuerza está disponible, pero se expresa con cautela, como si el cuerpo prefiriera llegar al objetivo sin gastar todo de una vez. También está el caso de quienes notan que la fuerza aparece solo en ciertos contextos. En algunos momentos del día, o en ciertos entornos, el cuerpo responde con normalidad. En otros, con las mismas condiciones aparentes, esa respuesta desaparece.
Esto genera frustración porque rompe la idea de que la fuerza es una cualidad fija. Pero desde la biología, tiene sentido. El cerebro no activa fuerza en el vacío. Lo hace dentro de un contexto que evalúa como seguro o predecible. Cuando esa evaluación cambia, la salida de fuerza cambia con ella. Hay un ejemplo especialmente revelador. Personas que, después de los 30, pueden hacer esfuerzos puntuales intensos, pero sienten que el cuerpo tarda más en volver a confiar. No es que queden agotadas, es que el sistema queda más contenido. Como si necesitara más confirmaciones antes de permitir otra activación alta. Esto no suele explicarse bien, y muchas veces se interpreta como pérdida de capacidad, cuando en realidad es una forma de aprendizaje. El cuerpo recuerda estados previos y ajusta su comportamiento para no repetirlos sin necesidad. Y quizás el ejemplo más silencioso de todos es este. Personas que ya no sienten que puedan improvisar físicamente. Antes, cualquier día era válido para exigirle al cuerpo. Ahora, la fuerza parece requerir condiciones previas. No como una limitación, sino como una negociación. Dormir mejor, estar más tranquilo, sentirse más estable. Cuando esas condiciones están, la fuerza aparece. Cuando no, el cuerpo simplemente no se ofrece. Antes de pasar a la parte final, si este contenido te está ayudando a entender sensaciones que pocas veces se explican con claridad, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y comentar si alguna de estas experiencias te resulta familiar. Eso me permite seguir desarrollando contenidos educativos, basados en ciencia, que vayan más allá de lo superficial y expliquen lo que realmente ocurre en el cuerpo. Ahora, la parte más importante, lo que casi nunca se explica. Lo que realmente cambia después de los 30 no es solo el cuerpo, sino la forma en que el cerebro aprende del cuerpo. Con los años, el sistema nervioso se vuelve más dependiente de patrones aprendidos. Si durante un periodo la fuerza estuvo asociada a fatiga, estrés, dolor leve o inestabilidad, el cerebro empieza a reducir la activación por adelantado. Este mecanismo no es consciente. Es una forma de economía biológica, gastar menos cuando el sistema no está seguro. Por eso, aunque estructuralmente estés bien, la fuerza puede sentirse distinta. No porque el cuerpo haya fallado, sino porque el cerebro ya no regala energía como antes. Y esta es la clave final. La fuerza después de los 30 no se pierde de golpe, se negocia. Se decide momento a momento, en función de seguridad, previsibilidad y confianza interna.